Lo primero que escuché fue el pitido constante de unas máquinas. Sonaba lento y parejo, como un reloj marcando el tiempo que había perdido. Sentía los párpados tan pesados que parecía que no los podía abrir, pero poco a poco lo logré. La luz blanca del hospital me cegó por unos segundos, así que tuve que parpadear varias veces hasta que mis ojos se acostumbraron. ¿Dónde estoy?, quise decir, pero tenía la garganta tan seca que solo salió un susurro bien rasposo. Una enfermera que estaba viendo los monitores se asustó al oírme. «Doctora Ramírez». La paciente despertó, gritó mientras corría al pasillo. «La señora Martínez ya está consciente». Me llamo Carmen Martínez, o al menos eso pensaba en ese momento. Tengo 32 años y trabajo como editora en una revista muy conocida en la Ciudad de México. Bueno, trabajaba. Ya no estaba segura de nada. La doctora Ramírez entró rápido al cuarto. Sus tacones hacían ruido contra el piso de linóleo, y su bata blanca se movía mientras caminaba hacia mí. Me miró con unos ojos muy serios, como sorprendida pero también profesional. «Señora Martínez, soy la doctora Ana Ramírez. Estuvo en coma 6 meses por un accidente de coche muy fuerte. ¿Puede decirme qué es lo último que recuerda?» 6 meses. Esas palabras me cayeron como agua helada. Mi cabeza trataba de entender lo que decía, y algunos recuerdos empezaron a salir, como pedazos sueltos de un rompecabezas. Iba manejando de regreso a casa después del trabajo. Estaba lloviendo, mi voz sonaba rara, como muy gastada. Roberto, mi esposo, me había llamado. Me dijo que quería que llegara temprano porque tenía una sorpresa para mí. La doctora movió la cabeza mientras escribía algo en su tableta. ¿Recuerda algo más? Luces, unas luces muy fuertes venían hacia mí. Un camión, creo que se pasó el alto. Las imágenes me venían a la cabeza de forma confusa. Después de eso, ya no recuerdo nada. La enfermera me ayudó a tomar un poco de agua. Estaba fría y me alivió la garganta. Mientras la doctora seguía revisándome, una pregunta empezó a dar vueltas en mi cabeza. Cada vez se sentía más urgente. ¿Dónde está Roberto? ¿Mi familia ya sabe que desperté? Se hizo un silencio raro en el cuarto. La doctora y la enfermera se miraron entre ellas, como cuando los doctores tienen que dar malas noticias. «Señora Martínez», dijo la doctora con cuidado, «mientras usted estaba en coma, pasaron algunas cosas importantes. Creo que sería mejor que descanse un poco más antes de...». «Por favor», la interrumpí, sintiendo como mi corazón empezaba a latir más rápido. El monitor también empezó a sonar distinto por mi ansiedad. «Necesito saber qué está pasando. ¿Dónde está mi esposo?» La doctora suspiró, y bajó un poco los hombros. «Señora Martínez, hace como 3 meses, su esposo dejó de venir al hospital. Tratamos de contactarlo varias veces, pero...». No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Roberto? ¿Mi Roberto? El hombre con el que me casé hace solo 2 años, me había dejado mientras estaba en coma». Con las manos temblando, pedí mi celular. La enfermera me trajo una caja con mis cosas, las mismas que traía el día del accidente. El teléfono estaba descargado, pero lo conectaron y se encendió. Empezaron a llegar un montón de notificaciones, mensajes, correos, publicaciones en redes. Toqué la app de Instagram. Había demasiadas notificaciones sin leer. La primera foto que vi me dejó sin aire. Era una boda. Roberto, con traje negro, sonriendo, y a su lado, vestida de blanco, mi hermana menor, Laura. La fecha de la publicación, hace 2 meses. Los comentarios eran una mezcla de felicitaciones y mensajes tristes. Qué bonito que el amor siga después de una tragedia. Laura y Roberto merecen ser felices después de perder a Carmen. Descansa en paz, Carmen. Tu hermana y tu esposo te van a recordar siempre. Mi cabeza no podía con tanta información. ¿Perder a Carmen? ¿Descansa en paz? Con los dedos temblorosos, seguí viendo más publicaciones. Cada una era como un golpe al corazón. Vi fotos de mi propio funeral. Un ataúd cerrado lleno de flores blancas. Mi mamá vestida de negro, con Roberto abrazándola, y Laura llorando mucho mientras cargaba una foto mía. Todo era una mentira muy bien planeada, y muy cruel. Roberto no solo me había dejado mientras estaba en coma, me dio por muerta, hizo un funeral falso, y se casó con mi hermana. Pero mientras veía con más cuidado las fotos del funeral, algo raro me llamó la atención. En una de las imágenes, casi escondido entre las flores, noté algo que me heló la sangre. Era un sobre amarillo, se veía apenas, en el bolsillo del saco de Roberto. Era igualito al que yo había escondido en mi oficina. Ese sobre tenía documentos que podían arruinar su carrera y mostrar quién era en realidad. ¿Y si el accidente no fue un accidente?
Las máquinas del hospital empezaron a sonar más rápido. Mi corazón iba a 1000. La doctora Ramírez se acercó preocupada, pero levanté la mano para que no dijera nada. Estoy bien, le dije, aunque por dentro no lo estaba. Solo necesito hacer una llamada. Marqué el número de mi mejor amiga, Elena. Después de 3 tonos, contestó con su voz de siempre. Hola. Elena, soy yo, Carmen. Se quedó en silencio unos segundos, y luego soltó un grito ahogado. Carmen, no, no puede ser. ¿Tú estás muerta? Terminé la frase con amargura. Eso es lo que todos creen, ¿no? Lo que Roberto y Laura les hicieron creer. Dios mío, Elena empezó a llorar. Carmen, no sabes, han pasado tantas cosas. Roberto y Laura. Lo sé, la interrumpí, vi las fotos de su boda. Pero no lo entiendo, dijo ella entre sollozos. Fuimos a tu funeral, vi tu ataúd. Un ataúd vacío. Elena, yo estuve en coma todo este tiempo, y ahora necesito tu ayuda. Lo que sea, respondió sin pensarlo. Dime, ¿qué hago? Necesito que nadie sepa que desperté, y también necesito que entres a mi oficina y recuperes algo muy importante, un sobre amarillo. ¿El sobre con los papeles de la auditoría? Preguntó en voz bajita. Carmen, ¿crees que Roberto? Creo que mi querido esposo intentó matarme, Elena, y creo que ya sé por qué. Cuando colgué, mi cabeza ya estaba armando un plan. Roberto y Laura creían que yo estaba muerta, y por ahora, lo mejor era que siguieran creyéndolo. Ellos estaban disfrutando su nueva vida, pero yo iba a descubrir la verdad de lo que pasó, y cuando lo hiciera, iban a aprender que hay personas que no se quedan muertas para siempre. La doctora Ramírez me miraba con cara de preocupación. ¿Se siente bien, señora Martínez? Le sonreí, pero era una sonrisa falsa, una que no llegaba a los ojos. Mejor que nunca, doctora. De hecho, creo que nunca me había sentido tan viva. Afuera, el sol de la tarde se estaba escondiendo, pintando el cielo de rojo, un rojo intenso, como sangre, un color perfecto para lo que estaba por venir. Mientras la enfermera del turno nocturno me ponía mis medicinas, empecé a recordar todo lo que pasó antes del accidente, las horas extras en la oficina revisando papeles, las llamadas raras que alcancé a escuchar, los movimientos de dinero que no cuadraban. Roberto era el jefe de finanzas en una de las empresas más importantes del país, y yo había encontrado pruebas de que estaba metido en un fraude con millones de pesos. Todo eso estaba en el sobre amarillo. El mismo sobre que, al parecer, ahora él tenía. Mi celular vibró. Era un mensaje de Elena. Acabo de ver a Laura en el centro comercial. Está embarazada. Cerré los ojos. Sentí una nueva puñalada en el pecho. Mi hermana, además de casarse con mi esposo, ahora iba a tener un hijo suyo. Pero ese dolor pronto se volvió otra cosa. Algo frío, más calculador, porque ahora yo tenía algo que ellos no, la ventaja. Ellos creían que estaban a salvo, pensaban que sus secretos murieron conmigo, no sabían que su vida perfecta estaba a punto de caerse en pedazos. Me acomodé en la cama, y cuando la enfermera pasó a revisar, fingí que dormía, pero mi mente no descansaba. Las piezas del rompecabezas se iban juntando, y junto con ellas, mi plan empezaba a tomar forma. Roberto y Laura querían que yo estuviera muerta. Pues bien, eso es justo lo que van a tener. Los días que siguieron en el hospital fueron una mezcla de paciencia y planeación. Cada hora que pasaba me acercaba más a mi venganza, pero también a descubrir cosas que me helaban la sangre. Elena había estado investigando por su cuenta. Una tarde llegó con una carpeta llena de papeles y la cara muy seria. No vas a creer lo que encontré, me dijo en voz bajita, mientras cerraba la puerta de mi cuarto con cuidado. Roberto no solo estaba lavando dinero, hay más, mucho más. Me senté un poco mejor en la cama y me acomodé la bata. ¿Qué descubriste? ¿Te acuerdas de Javier Mendoza? El contador que supuestamente renunció hace 6 meses, sacó unas fotos de la carpeta. No renunció, está muerto. Sentí que el corazón se me detenía. Javier fue quien primero me dijo que había cosas raras en la empresa. ¿Murió en un accidente de coche? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Elena asintió. Igual que tú, solo que él no tuvo la suerte de sobrevivir. Ya no eran coincidencias, esto era un patrón. Roberto no era solo un ladrón, era un asesino. Y hay más, siguió Elena. Laura no empezó con Roberto después de tu muerte. Encontré correos entre ellos, desde hace más de 1 año. Sentí náuseas. Mi propia hermana y mi esposo llevaban meses, quizá años, planeando todo esto. ¿Y el embarazo?
susurré. Tiene 4 meses, respondió Elena, lo que quiere decir que... Ya estaba embarazada cuando tuve el accidente. Sentía que el dolor de la traición me quemaba por dentro, pero tenía que pensar con la cabeza fría. No podía dejar que la rabia me ganara. ¿Y el sobre amarillo? Roberto lo tiene guardado en su caja fuerte, en la oficina. Pero hay algo más, Elena dudó. Tu mamá, creo que ella sabe algo. ¿Mi mamá? Me incorporé más, sorprendida. ¿Qué dices? La he estado observando. Cada vez que Roberto y Laura están cerca, ella se pone rara, como nerviosa. Y hace 2 días, la vi entrar a una iglesia llorando. Estaba confesándose. Mi mamá, Guadalupe Vega, siempre había sido muy religiosa. Si fue a confesarse, es porque está cargando con algo muy grave. Tengo que hablar con ella, le dije. ¿Estás loca? Elena me vio como si me estuviera volviendo loca. Si alguien se entera que estás viva. No voy a hablar con ella directamente, le respondí. Una idea empezaba a tomar forma en mi cabeza. ¿Te acuerdas del padre Miguel? Elena asintió despacio. El que los casó a ti y a Roberto. Y él mismo que escuchó la confesión de mi mamá. Creo que es hora de que escuche otra confesión, diferente. En ese momento entró la doctora Ramírez para revisarme como todos los días. Según ella, mi recuperación era casi un milagro. Lo que no sabía es que el coraje y las ganas de vengarme me estaban curando más rápido que cualquier medicina. Sus signos vitales están excelentes, dijo mientras leía mi historial. Creo que en unos días podríamos darle de alta. Perfecto, justo a tiempo. Esa noche, después de que Elena se fue, recibí una visita inesperada. Era la enfermera María, la que me había estado cuidando desde que desperté, pero esta vez entró en un momento raro, fuera de su horario. Señora Carmen, susurró, cerrando la puerta, hay algo que necesita saber. Sacó su celular y me mostró un video. Era de una cámara de seguridad del hospital, grabado el día del accidente. Su esposo vino esa noche, dijo mientras yo miraba el video borroso, pero no vino solo. En el video, Roberto discutía fuerte con un hombre que reconocí de inmediato. Era el doctor Suárez, el que llevaba mi caso antes de que llegara la doctora Ramírez. El doctor Suárez renunció al día siguiente, dijo María con voz baja, y una semana después, se compró una casa en Cancún. Las piezas seguían cayendo en su lugar. Roberto seguramente quiso sobornar al doctor para que me declarara muerta. Pero algo no salió como él esperaba. ¿Y por qué me enseña esto hasta ahora? Le pregunté. María tenía los ojos llenos de lágrimas. Porque el doctor Suárez era mi primo. Y hace un mes, lo encontraron muerto en su casa de Cancún. La policía dice que fue suicidio, pero yo no lo creo. Otra muerte, conveniente. Roberto estaba borrando todas las huellas, eliminando a cualquiera que pudiera hablar. Gracias, María, le dije despacio. ¿Puedo pedirle un último favor? Ella asintió sin pensarlo. Necesito que me ayude a morir otra vez. Los días que siguieron fueron como una película. Elena se encargó de conseguir papeles falsos y crearme una nueva identidad. María modificó mis registros médicos para que pareciera que tuve una complicación repentina que causó mi muerte. Mientras tanto, yo estudiaba cada paso que daban Roberto y Laura. Con sus publicaciones en redes sociales, era fácil saber dónde estaban, qué hacían, con quién salían. Se sentían tan seguros, que ya ni se cuidaban. La noche antes de mi muerte, recibí una visita que no esperaba. El padre Miguel entró a mi cuarto vestido de civil. Su cara lo decía todo, no podía creer que estaba viva. Tu mamá tenía razón, fue lo primero que dijo. ¿Qué le contó exactamente? No puedo decir los detalles de una confesión, respondió como por reflejo. Pero puedo decirte que tiene miedo. Por su alma, y por la tuya. ¿Por la mía? Si yo soy la víctima, padre. Me miró con una mezcla de tristeza y preocupación. La venganza es como veneno, primero mata el alma de quien la guarda dentro. No quiero venganza, padre, mentí sin pestañear. Solo justicia. Él no se veía muy convencido, pero al final asintió. Tu mamá va a la iglesia mañana a las 6. Lo hace todos los días desde tu funeral. Era justo lo que necesitaba saber. A la mañana siguiente, los monitores de mi cuarto empezaron a sonar. María entró corriendo, como habíamos planeado. Código azul. Gritó mientras fingía darme reanimación. La doctora Ramírez llegó un momento después, pero ya era demasiado tarde.
A las 7:15 de la mañana, Carmen Martínez fue declarada oficialmente muerta. Por segunda vez. Mientras en el hospital llenaban los papeles y daban la noticia, yo ya iba rumbo a la iglesia de San Sebastián. Sabía que ahí estaría mi mamá. Me puse una peluca negra, unos lentes oscuros, y me convertí en María Sánchez, mi nueva identidad. El plan era simple, ver a mi mamá desde lejos, y encontrar la manera de hacer que me llevara hasta el sobre amarillo. Lo que no me esperaba era lo que vi en esa iglesia. Mi mamá estaba de rodillas, rezando frente al altar, tal como el padre Miguel había dicho. Pero no estaba sola. A su lado, tomándole la mano, estaba Laura. Mi hermana. La misma que me había traicionado. Y en la otra mano, tenía un sobre amarillo. El mismo sobre que yo había estado buscando todo este tiempo. Me quedé quieta, escondida entre las sombras de la iglesia, viendo la escena con el corazón en la garganta. Podía escuchar la voz quebrada de mi mamá, hablando entre lágrimas. Ya no puedo vivir con esto, Laura. Carmen era mi hija, y yo también soy su hija, respondió Laura, con una voz tan fría que me dio escalofríos. Y si no quieres que Roberto se entere de lo que hiciste, más te vale quedarte callada. ¿Mi mamá había sido parte del plan? ¿Hasta dónde llegaba todo esto? En ese momento, sonó el celular de Laura. Cuando vio el mensaje, su cara se puso pálida. Carmen, susurró. Está muerta. Otra vez. Mi mamá se persignó rápido. Que Dios me perdone. Dios no tiene nada que ver con esto, dijo Laura, parándose de inmediato. Y si sabes lo que te conviene, no digas ni una palabra. Las vi salir de la iglesia y sentí que algo dentro de mí se rompía. Todo esto ya no era solo cosa de Roberto y Laura. Había muchas más mentiras y traiciones, y en el centro de todo, estaba mi propia madre. Elena me esperaba en el coche afuera de la iglesia. ¿Y ahora qué? Preguntó mientras me subía al asiento de al lado. Volteé a ver la iglesia donde acababa de enterarme que mi mamá también había estado metida en mi traición. Ahora, dije, quitándome la peluca, vamos a una boda. ¿Una boda? Sí. La renovación de votos de Roberto y Laura. Este sábado. En la Hacienda Las Flores, dije con una sonrisa amarga. Creo que ya es hora de que la muerta aparezca, como invitada de honor. El sol empezaba a esconderse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de rojo intenso. Como si anunciara que algo fuerte estaba por pasar. Mi bolso vibró. Revisé el celular, era un mensaje de un número desconocido. Venía una foto del sobre amarillo, y una nota. Si quieres saber la verdad, ve al lugar donde todo empezó. Donde tu madre te vendió por 30 millones de pesos. Esto apenas comenzaba. La Hacienda Las Flores brillaba con la luz del atardecer. Tenía paredes estilo colonial, llenas de flores blancas y luces colgantes. Todo estaba preparado para la renovación de votos de Roberto y Laura. Desde el segundo piso, yo podía ver todo sin que nadie me notara. Elena había conseguido que entráramos haciéndose pasar por parte del equipo de banquete. Yo traía peluca rubia y uniforme de mesera. Nadie podía reconocerme. ¿Estás segura de hacer esto? Susurró Elena mientras ponía copas de champán en una charola. Aún podemos irnos. Necesito saber toda la verdad, le contesté, sin quitar la vista de la entrada. Mi mamá fue de las primeras en llegar. Iba vestida de negro, como si siguiera de luto. La ironía era ridícula. Se sentó en la primera fila, fingiendo una sonrisa mientras saludaba a todos como si no tuviera nada que esconder. Roberto llegó poco después, con su traje caro, impecable como siempre. Nadie podría imaginar que ese hombre era un asesino. Un ladrón que se hizo rico a base de mentiras y muertes. Ahí está tu contacto, murmuró Elena, señalando con los ojos a un hombre mayor que acababa de entrar. Era don Ernesto Valdés, el ex socio de Roberto, el mismo que me mandó la foto del sobre amarillo. Según lo que había investigado, él fue el primero en descubrir el lavado de dinero, pero Roberto lo obligó a retirarse, con un buen billete de por medio. Es hora, dije mientras me acomodaba el audífono oculto en el oído. María, la enfermera que me ayudó en el hospital, ya estaba en su lugar, junto a la entrada principal. ¿Todos listos? Listos, respondieron varias voces a través del audífono. La ceremonia estaba a punto de empezar. Los invitados ya se acomodaban en sus lugares, mientras la orquesta comenzaba a tocar la marcha nupcial.
Laura apareció en la parte alta de la escalera, con su vestido blanco y su cara de felicidad. Su pancita apenas se notaba bajo la tela. Mi hermana, la misma que no solo me quitó a mi esposo, también fue parte del plan para matarme. Roberto la esperaba en el altar improvisado, con una sonrisa falsa, como si fuera el hombre más feliz del mundo. El padre Miguel, el mismo que escuchó la confesión de mi mamá, iba a dar la misa. Hasta desde donde yo estaba se le notaba la culpa en los ojos. Queridos hermanos, empezó el padre, con la voz temblorosa, estamos aquí reunidos para celebrar el amor. Amor, dijo una voz fuerte desde los asientos. Era don Ernesto. ¿Así le dicen ahora al asesinato? La gente se empezó a inquietar, y se escucharon varios murmullos. Roberto se puso tenso, y Laura apretó su ramo tan fuerte que hasta se le empezaron a caer las flores. Don Ernesto, por favor, dijo Roberto, tratando de sonar tranquilo. ¿Este no es el momento? ¿No es el momento de hablar de cómo mataste a Carmen? Dijo don Ernesto, parándose. ¿O de cómo amenazaste a su mamá para que se quedara callada? Mi mamá se paró también, con la cara blanca como papel. No sé de qué habla. Claro que sabe, señora Guadalupe, dijo don Ernesto, sacando algo de su saco. ¿Por qué no les cuenta a todos cómo Roberto le ofreció 30 millones de pesos para convencer a Carmen de que no entregara estos documentos a la policía? Y ahí se armó el desmadre. La gente empezó a hablar entre ellos. Algunos se pararon de sus asientos. Roberto dio un paso hacia don Ernesto, pero se frenó en seco cuando vio que varios de los meseros se estaban moviendo para cerrar las salidas. Eran agentes encubiertos. Ya basta, gritó Laura. Esto es una locura. Carmen está muerta. ¿Segura, hermanita? Mi voz salió fuerte por los altavoces de la hacienda. Despacio, me quité la peluca y los lentes. Mi cara apareció en todas las pantallas grandes que habían puesto para la ceremonia. El grito de Laura fue tan exagerado que parecía de película. Roberto dio un paso hacia atrás como si le hubieran dado un golpe. Y mi mamá se desmayó. No puede ser, susurró Roberto. Estás muerta. Yo te maté. Ah, entonces si lo aceptas. Empecé a bajar las escaleras, con cada paso sonando fuerte en el silencio que había caído. ¿Aceptas que no fue un accidente? Carmen. Laura retrocedió, protegiéndose el vientre con las manos. ¿Nosotros podemos explicarlo? ¿Explicar qué? Seguí bajando. ¿Cómo planearon mi muerte? ¿Cómo convencieron a mamá para que no dijera nada? ¿O cómo mataron a Javier y al doctor Suárez para que no hablaran? Roberto empezó a voltear por todos lados, buscando por dónde escapar, pero todas las puertas estaban bloqueadas. Los agentes de la Fiscalía Anticorrupción ya estaban listos. No tienes pruebas, dijo entre dientes. Sonreí y saqué mi celular. ¿Ah, no? Le di play, y la voz de Roberto llenó toda la hacienda. Si Carmen presenta esos documentos, todos vamos a caer. Hay que callarla para siempre. Era la grabación que María había conseguido, el día en que Roberto quiso sobornar al doctor Suárez. Tengo eso, y muchas cosas más, dije, firme. Cada transferencia, cada muerte, cada traición, todo está documentado. Mi mamá empezaba a despertar, con ayuda de Elena. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen, mi niña, yo. Me quedé callada porque amenazaron con matar a Laura, lloraba mi mamá. Yo no sabía que también iban a intentar matarte. Cuando me enteré, ya era muy tarde. ¿Y aún así decidiste no decir nada? Le dije, con la voz fría como el hielo. ¿Decidiste dejarme tirada en ese hospital, mientras ellos celebraban su amor, sobre mi tumba? Roberto dijo que si hablaba, te iba a desconectar, susurró mi mamá, que esta vez se iba a asegurar de que si te murieras. Los agentes comenzaron a moverse, rodeando a Roberto y a Laura, pero Roberto no se iba a rendir tan fácil. Sacó una pistola de su saco. Nadie se mueva, gritó, apuntándole a Laura. Si yo me hundo, todos se hunden conmigo. ¿También matarías a la mamá de tu hijo? Le pregunté, sin perder la calma. ¿Hijo? Roberto soltó una risa loca. ¿De verdad crees que ese bebé es mío? Laura les ha estado mintiendo a todos. Anda, Laura, ¿por qué no les cuentas la verdad? ¿Por qué no les dices quién es el verdadero papá? Laura se puso pálida. Roberto, por favor. El bebé es de Javier, gritó Roberto. Por eso tuve que matarlo. Él iba a arruinar todo. Y entonces todo se salió de control. Laura gritó. Los agentes se movieron, y se escuchó un disparo. Pero la bala no llegó a nadie. Don Ernesto se le había aventado a Roberto justo a tiempo, haciendo que fallara el tiro.
Los dos cayeron al suelo. Ahora, grité. Los agentes se lanzaron sobre Roberto, lo desarmaron y lo esposaron. Laura intentó escapar, pero otros agentes la detuvieron. Roberto García y Laura Vega, anunció el fiscal, saliendo de entre los invitados. Quedan arrestados por intento de homicidio, conspiración, fraude y lavado de dinero. Mientras se los llevaban, me acerqué a mi mamá, estaba sentada, llorando sin parar. Perdóname, sollozaba. Carmen, por favor. El perdón es cosa de Dios, mamá, le dije con voz tranquila. Yo solo vine a buscar justicia. Un mes después, estaba en mi oficina en la revista, leyendo los titulares de los periódicos. Empresario y su esposa sentenciados a 30 años por intento de homicidio y fraude. Se destapa red de corrupción en empresa financiera. Madre confiesa que ayudó en el intento de asesinato de su hija. Mi mamá había hecho un trato con la fiscalía. Iba a testificar contra Roberto y Laura a cambio de una condena más baja. El bebé de Laura nacería en la cárcel, y ya estaban viendo quién lo iba a adoptar. Don Ernesto había vuelto a la empresa. Ahora quería limpiarla de toda la corrupción. Me ofreció un puesto en el consejo directivo, pero le dije que no, ya había tenido suficiente de ese mundo. Elena entró a mi oficina con 2 cafés. ¿Lista para tu viaje? Asentí. Me iba a tomar un año sabático. Quería viajar, y tal vez escribir un libro contando todo lo que viví. La vida me dio una segunda oportunidad, y esta vez no iba a dejar que se me escapara. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije mientras veía el cielo de la Ciudad de México por la ventana. Querían matarme para que nadie supiera sus secretos, pero si me hubieran dejado vivir, tal vez nunca habría descubierto toda la verdad. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Elena. Pensé en mi mamá, cumpliendo su condena en una cárcel tranquila, en Laura, embarazada en prisión, en Roberto, enfrentando 30 años encerrado. No, respondí, la verdad duele, sí, pero las mentiras matan. Afuera, el sol empezaba a meterse, pero esta vez, el cielo no era rojo como la sangre, era azul profundo, azul de esperanza, azul de nuevos comienzos. Tomé mi café y sonreí. A veces, tienes que morir 2 veces, para aprender a vivir de verdad.